El Plan España Digital 2025 busca afianzar a este país como líder en digitalización a nivel europeo. Me parece necesario incluirlo en la forma de relacionarse socialmente, incluso económicamente y políticamente. Pues es un progreso para el país y para todo el mundo. O sea, hay que tener en cuenta las diferencias de edades. Uno de los principales objetivos es modernizar y así acabar con el enorme y anticuado aparato burocrático español que sumerge a los ciudadanos y a las empresas en largas gestiones que ralentizan la productividad económica. Las áreas más importantes que yo le veo a la digitalización es hacer que la vida sea más cómoda para la gente. También me parece que reducir la actividad social y política a la digitalización excluye a mucha gente que no tiene el acceso, que consideramos que la mayoría tienen, pero no realmente. Y lo que hay que hacer es ayudar un poco a disminuir estas brechas digitales. El gran reto de digitalizar es cómo paliar el efecto transformador que tiene esto en todos los ámbitos de la vida, incluyendo a todos por igual sin que se quede nadie atrás. Yo creo que no todos van a disfrutar de la misma manera de los avances tecnológicos. Es como una diferencia entre personas que tienen acceso y personas que no tienen acceso. Se nota la diferencia. Esta semana en Cartas sobre la Mesa desde la ciudad de Madrid vamos a hablar de los planes de digitalización que tiene España de aquí al año 2025. Este gobierno va a destinar 1.500 millones de euros a nuevas tecnologías o a inversión en digitalización. Son muchos millones de euros. Y veremos si llega a todo el mundo por igual y sobre todo lo que tiene que llegar es a los más necesitados. Pero es que si hay 3 niños en la casa y los padres durante la pandemia, a ver, ¿cómo nos podemos juntar? ¿En qué casa hay 5 ordenadores? Pues por desgracia no en muchas. Y hay casas donde ni siquiera tienen uno. El tema de la población es un foco importante que la digitalización tiene que abordar. Las peores cifras están traducidas fundamentalmente en las áreas menos pobladas. Bienvenidos a Cartas sobre la Mesa. Bueno, el gobierno español ha anunciado este plan de digitalización para el país que le llama Plan de España Digital 2025, que se plantea que el país de aquí a 3 años esté completamente digitalizado o al menos que cumpla los objetivos no solo europeos, sino incluso de la misma ONU que plantea todo un cambio en la manera en que nos desenvolvemos todo día a día, no solo en el trabajo, en la educación, sino en todas las áreas de la vida. ¿Ustedes qué creen que en España se entiende por digitalización y hacia dónde va? La digitalización no es tener cacharritos con los que trabajamos, sino que realmente esos cacharritos entren en nuestro día a día y nos hagan la vida más fácil, por un lado, nos hagan ganar tiempo libre, nos hagan acelerar las cosas, pero también es un cambio en nuestra forma de pensar. Todos nosotros los que estamos en esta mesa somos analógicos, hemos vivido toda nuestra o mucha parte de nuestra vida de forma analógica y todo eso tiene que cambiar. Cómo los niños interactúan ahora con los aparatos es muy diferente a cómo lo hacemos nosotros o cómo lo hacíamos. Por lo tanto, esa digitalización es una transformación integral de la vida en la que las máquinas van a hacer cosas por nosotros, pero con el objetivo, y eso depende de todos nosotros, que esa vida sea para mejor y que además sea mejor para todos. Bueno, nosotros de UGT pues valoramos positivamente este plan, pero claro, es un plan que volvemos a lo mismo, hay que cumplirlo, ¿no? O sea, está muy bien anunciar el plan, que llegue el año 2025 y que resulta que todo este proceso de digitalización pues no se ha llevado a cabo y sobre todo porque partimos de una situación muy mala, porque cuando llegó la pandemia, ¿no? Cuando llegó sobre todo el confinamiento, pues nos hallamos en una situación en la que de un día para otro, pues en este caso en la educación, ¿no? Pues hubo un proceso de pasar a dar clases presenciales a pues todo lo contrario, o sea, cada alumno desde su casa y cada docente desde su casa. Entonces, es verdad que había una carencia tanto de formación como de medios técnicos para
llegar a todo el alumnado en un derecho constitucional como es el de la educación. Entonces, creo que los planes hay que cumplirlos y las promesas también, por lo tanto eso es lo que esperamos del Gobierno. Continuando por ahí con la parte de la educación, que es donde también atacamos el problema de la brecha digital en Ayuda en Acción, creemos que es un reto y un desafío, y sobre todo un reto y un desafío para la inclusión. La desigualdad lo que genera es que haya personas que estén incluidas o que estén excluidas. Y la brecha digital tiene varias caras. Es un tema de género, es un tema de edad, es un tema de nivel educativo. El 43% de las personas pobres no tienen ninguna competencia digital. Y eso hace que el acceder a veces a trámites administrativos o prestaciones para determinadas prestaciones sociales les sea difícil o directamente no ingresen. Sí, aquí hubo un observador de las Naciones Unidas que vino hace poco y había precisamente emitido un reporte en donde hablaba de la brecha, sobre todo en la conectividad digital en España, además de otro tipo de renglones, en pobreza, etc. Y en un país como este, en donde más o menos, si bien es cierto, digamos, yo digo a veces que, por ejemplo, las conexiones a Internet acá son bastante buenas, pero no todo el mundo tiene acceso a lo mismo. Y para empezar, en los planteamientos que el gobierno ha trazado, el primer punto precisamente es la conectividad digital. ¿Hasta qué punto España está conectada? Porque ahora hemos escuchado desde hace mucho rato hablar del 5G, por ejemplo. Entonces, que si la red 5G, que si la red 5G. Pero la realidad es que, como conversábamos fuera de cámara, nos están vendiendo un poco de humo, porque el teléfono dice que está funcionando en 5G, pero la red sigue funcionando igual a la misma velocidad que antes. Entonces, hay sitios de España que ni siquiera tienen conectividad, aunque parezca increíble en pleno siglo XXI. Este tema de la conectividad, ¿quién es el primero que se tiene que responsabilizar? ¿Es el gobierno? ¿Es hablar con las compañías? ¿Cómo empezar precisamente a disminuir esta brecha? Creo que en general los políticos son mucho de titulares y los nuestros tienden mucho a buscar el gran titular. Este proyecto, en esencia, está bien, pero yo creo que si nos quedamos en el titular, mal vamos a ir. Y creo que vamos todavía por el mal camino. La digitalización no empieza, como digo, por los grandes planes. Lo estamos hablando con el tema de la educación, de que todo el mundo tenga acceso a ello. Empieza por combinar efectivamente a las grandes empresas tecnológicas para que se facilite la implementación. Empieza por un pacto de Estado, que es lo que se tenía que haber hecho. Juntar a los grandes partidos para decir cómo vamos a hacer esto y poner planes que sean reales. Estábamos hablando, ¿el 5G funciona? Pues el teléfono dice que sí, pero la realidad es que vemos que no es así. Pero es que los niños en los colegios, pues ¿cuántos de ellos tienen acceso a ese ordenador? Y lo hemos visto durante la pandemia. Como las tabletas que ahora también se las quieren implementar en las escuelas. Claro, pero es que si hay 3 niños en la casa y los padres, durante la pandemia, a ver, ¿cómo nos podemos juntar? ¿En qué casa hay 5 ordenadores? Pues por desgracia, no en muchas. Y hay casas donde ni siquiera tienen uno. Por lo tanto, es que tiene que ser un plan global. Uno de los grandes problemas que tiene nuestro país es que jamás hemos tenido una ley de educación integral en la que todos los partidos políticos la pusieran en marcha. Cuando estaban unos, ponían la suya, llegaban los otros, la cambiaban. Y eso se tenía que haber hecho también con este plan de digitalización. Es que yo creo que lo que dice Carlos, yo creo que algo está fallando aquí también, es que sobre todo es la participación del gobierno y un poco su asesoría. Porque incluso para venir a este programa nosotros invitamos al Ministerio de Economía, porque hay un Ministerio de Economía y Digitalización, se llama incluso, y bueno, no quisieron venir, todos eran excusas, ¿no? Entonces es como que hay una falta de disposición o de debatir, o de hablar, o de asesorarse con las personas que saben al respecto, y eso es el principal problema que yo veo, porque entonces empiezan a salir, pues no sé, ideas como esta que acaban de anunciar hace poco, en donde supuestamente le van a dar, creo que son 3.000 euros a cada autónomo aquí en España para que se digitalice. Precisamente de una iniciativa como esa, ¿qué se puede recoger? ¿Esa iniciativa está bien hecha, está bien planteada, o esto va a ser un desperdicio de dinero? Porque estamos hablando de una cantidad importante. No solo la conectividad, sino ya la inversión que se hace en las nuevas tecnologías. Entonces, es un problema, y lo que ha comentado el compañero, realmente, si queremos la equidad para que la educación pueda llegar a todo el mundo por igual, pues la brecha digital es uno de los grandes retos, y ahora mismo pues ese problema no está solucionado. También se ha anunciado con el plan de recuperación de la Unión Europea, ¿no?, de transformación y resiliencia, que este gobierno va a destinar 1.500 millones de euros a nuevas tecnologías o a inversión en digitalización. Son muchos millones de euros, y veremos si llega a todo el mundo por igual, y sobre todo lo que tiene que llegar es a los más necesitados, que en este caso pues no puede haber alumnado
como aquí en Madrid, por ejemplo, que tenemos a la Cañada Real, que llevan año y pico con la luz cortada, pues que nos digan cómo, Pero no tienen ni cómo esos niños y electricidad. niñas pueden conectarse pues, a una clase online o pueden trabajar con las nuevas tecnologías. Y es un problema que no es un problema ni del Gobierno de la Comunidad de Madrid ni del Gobierno de España, es un problema social, quiero decir, que eso hay que solucionarlo ya, porque no puede haber un grupo de alumnos, en este caso, pues que viven en una situación como está sucediendo en la Cañada Real, que no puedan acceder a la educación, ya digo, de la misma manera que puede acceder pues, un niño o niña del barrio Salamanca que está aquí en Madrid. No, y además a nivel económico se está planteando, se ha venido sobre todo a raíz de la pandemia, que muchos expertos hablan incluso que la situación del COVID-19 ha precipitado la digitalización hasta en 5 años, hablan más o menos algunos de ellos. Uno de las principales áreas, además de la educación, obviamente es el trabajo, el comercio, las empresas, en donde obviamente hemos escuchado mucho de esto del teletrabajo y las nuevas tecnologías y esto que hablábamos de los 3.000 euros para digitalizarse. Precisamente, ¿ustedes sienten que el plan se está llevando a cabo de manera correcta? Porque una cosa es mandar a todo el mundo a la casa y que muchísima gente pierda su trabajo y su empleo o su empresa, y no tener una respuesta inmediata para poder solucionar esta brecha económica, porque este dinero y cómo se produce aquí en España. Yo cuando hablamos y decíamos que era un reto, creo que tiene que ver con eso, cómo traducimos en acciones concretas, rápidas y eficaces. Es decir, la pobreza tiene esa necesidad de dar respuesta rápida. Y cuando hablas de la juventud, y cuando mencionabas al relator de la ONU cuando vino en el 2020, que tuvimos la posibilidad de ayuda en acción, de acompañarle tanto en Extremadura como en Galicia, en Monfero, que es una aldea de 1.900 habitantes, para tratar el tema de la despoblación. El tema de la despoblación es un foco importante que la digitalización tiene que abordar. Y eso tiene que ver también con la inclusión y la equidad que estamos también conversando. Las peores cifras están traducidas fundamentalmente en las áreas menos pobladas, y entonces tenemos que hacer una inversión, y tiene que haber una inversión real para que justamente se evite la despoblación y se fomente también todo lo que tiene que ver con la inclusión y fundamentalmente las oportunidades que los jóvenes y las jóvenes puedan tener dentro como oportunidades laborales para poder desarrollarse y no tenerse que ir. No, porque esa es la palabra, porque eso puede generar un problema migratorio interno también, porque en algún momento la gente dirá, bueno, sobre todo los jóvenes dirán, bueno, es que aquí en el pueblo o en esta ciudad no puedo ni conectarme, ni tengo trabajo, y lo que vamos a generar es precisamente una despoblación y un movimiento migratorio hacia Madrid, hacia Barcelona, hacia Bilbao, hacia las grandes ciudades. Precisamente en este sentido, a mí me preocupa la gente joven, ¿no? Yo veo que ahorita estamos, no, que la educación, que las tabletas, etcétera, etcétera. Y bueno, uno en redes sociales por ahí ve que hay alguna iniciativa de vamos a dar un curso de digitalización, de inteligencia artificial, que si no sé qué, que si el blockchain por un lado, etcétera, etcétera. ¿Ustedes sienten que la gente joven está teniendo la oportunidad precisamente de formarse, de que la educación misma también está ofreciendo una alternativa para poder educarlos en este rumbo que se pretende llevar de aquí en menos de 3 años? A ver, la educación yo creo que ha mejorado muchísimo, pero este plan lo que tiene que centrarse es que realmente todos estos fondos europeos y todo este dinero sea una inversión y no sea un gasto, porque nos metemos, estás diciendo de los 3.000 euros por autónomo. Hay gente que dice, pues me voy a comprar un ordenador y lo cambio. Bueno, es que eso no es lo que hay que hacer. O sea, el tema de la educación, fundamental, y empezar desde pequeñitos, con igualdad de oportunidades, pensando, como digo, en el futuro y lo que tiene que venir, porque los niños que están en el colegio, cuando lleguen a la edad laboral dentro de 15, 20 años, estarán trabajando 2/3 de ellos en profesiones que hoy no existen. Tienen que estar preparados para todo ello. El tema del comercio, se habla muchas veces, no, es que digitalizar el comercio no es ponerles una página web, es digitalizar los procesos de trabajo para que la sociedad se adapte a esa modernidad. No queda muy bien, insisto, el titular, hemos puesto una página web. No sirve de nada eso si no hemos cambiado la mentalidad para hacer las cosas de una forma pensando en el futuro. Sí, además que yo veo que ellos hablan, por eso, ponen de fecha del 2025. Son 3 años. Yo que he venido siguiendo muy de cerca el caso de Estonia, que es el país más digitalizado de toda Europa y cuidado uno de los del mundo, tú te das cuenta que cuando te metes en la página donde ellos tienen hasta el historial, y los invito a que lo vean, son 14, 15 años este proceso. Claro, Estonia
creo yo que es ejemplo fundamental de lo que es la digitalización real, en donde los servicios son todos completamente digitales. Es decir, tú te vas a renovar la licencia y son 2 minutos, te metes y son dos procesos para pagar tus impuestos. Creo que hasta renuevan el ticket con el que se montan en el transporte público. Cualquier trámite burocrático se hace en ese país en nada, en menos de 1 minuto. Y yo creo que aquí lo que yo veo es que en España lo que comentaba Carlos al comienzo, se está creyendo que la digitalización es tener aparatos. Eso no es digitalización, no es tener robots en la calle, es cómo armar un sistema burocrático. Y aquí en España la burocracia es terrible. Sí, yo creo que igual es otro de los grandes retos que tenemos pendientes, el uso y manejo de las TIC, ¿no? De las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Porque sí que es verdad que lo que comentas, ¿no? Aparatos, vemos a la gente con mucho aparato, móviles, tablets, etcétera, pero luego sí que nos hemos llevado también una sorpresa con todo esto de la pandemia y sobre todo el confinamiento, pues que hay gente incapaz de escribir un correo electrónico, y eso es un problema porque es la comunicación que ha habido en ese momento. Entonces, de no saber lo que es el asunto del correo electrónico, dónde se mete la dirección, dónde se mete el texto que hay que meter, poner una firma o lo que sea. Entonces, ese es otro de los grandes retos que creo que también hay que avanzar y hay que solucionar en ese aspecto, no en el manejo, sino en la formación, en el uso lo más correcto posible de esas nuevas tecnologías. Y bueno, lo hemos visto también cuando ya se nos ha impuesto en cierta manera, que lo que comentaba, las gestiones burocráticas que se hacen en España, que antes se hacían todas por papel, en el registro y todo eso, que ha cambiado radicalmente. Ahora, pues sí que es verdad que las administraciones públicas están prohibiendo ya directamente presentar papeles en registro y todo hay que hacerlo a través de una firma digital, un certificado digital o de la manera que sea. Y eso es un inconveniente, sobre todo para la gente que precisamente no está formada en este tipo de trámites, ¿no? Y lo estamos encontrando en el profesorado, pues en muchas ocasiones que nos vienen con ese tipo de Pero por ejemplo, cuestiones. ese caso de la firma digital, que bueno, que lo vivo yo también. Es que lo que pasa es que yo siento a veces que sí, vamos a digitalizar un servicio, pero ese de la firma digital, eso es una pesadilla. O sea, eso de digital es una pesadilla tratar de hacerse la bendita firma digital. O sea, bueno, ese es otro, claro, el proceso de hacerse la firma digital, claro, o sea, que es otro proceso burocrático. Claro, es una burocracia, claro. Es que el problema va en que quieren digitalizar, pero entonces arman toda una burocracia para digitalizarse. Es que ahí es donde yo veo... Cárgate la app, ¿no? Claro. Para el certificado digital, que luego funciona o no funciona. Pensemos que el 26% de los hogares pobres no tiene ordenador. Ya no hablamos de los que no tienen conectividad, que es una de las patas que tenemos que ver. La primera, claro. Correcto, la primera. Pero es que no tienen ordenador tampoco. Y cuando apareció la pandemia, y un poco lo mencionaban, ¿cómo hace una familia que tiene 2, 3 niños, 2, 3 niñas, para que no tiene ordenadores o tiene uno, ¿no? Entonces, creo que esto es parte de la inequidad que genera los procesos que en definitiva no se universalizan. Uno de los muros que también la digitalización tiene que ver cómo rompe es el de la seguridad. Sobre todo en las generaciones más, digamos, incluso como decía Carlos al comienzo, nosotros somos más analógicos. El principal inconveniente ven que con todo esto de digitalización, etcétera, etcétera, es un tema de seguridad. ¿Van a estar mis datos seguros? ¿Es seguro lo que yo esté haciendo transacciones por aquí? A lo mejor las generaciones jóvenes, bueno, ya están más acostumbradas, ya casi que nacieron con eso y les da igual. Pero la generación que todavía está llevando al país adelante, produciendo empleo, empresas y nuestros mayores, pues no se sienten seguros en la red, no se sienten seguros en este mundo. ¿Cómo romper esa barrera para que, pues como pasa, vuelvo al ejemplo de Estonia, todo el mundo confíe plenamente en que cuando hace una transacción no tiene ningún riesgo? La seguridad absoluta yo creo que no existe. No existía antes y no existe ahora. Si hackean a la CIA, pues pueden hackearnos a cualquiera de nosotros. Hay que vivir con eso, porque yo creo que es también un signo de los tiempos el que, bueno, pues tenemos que vivir en esa realidad. Pero insisto, es que antes nos podían robar los datos exactamente igual en un banco. ¿Qué ocurre ahora a esa mayor escala? Tenemos que saber el tema de claves, tenemos que saber cómo proteger nuestros aparatos, tenemos que poner en marcha unas medidas, que eso también es digitalización, el saber cómo se trabaja en ese entorno. Luego exigir a los poderes públicos y a las organizaciones que controlen, y a las empresas, por supuesto, que controlen esos datos si hay leyes en esa línea. Y luego convivir. Quiero decir que es que la seguridad absoluta es absolutamente imposible. Sí, además nos hemos encontrado con ese problema no ya de robo de datos ni nada por el estilo, sino
como ha habido que dar las clases online con una cámara, pues sí que nos hemos encontrado en el ámbito educativo, pues primero con la dificultad de... hay una etapa educativa de infantil, ¿no? De 0 a 6 años, que claro, tienen que estar los padres con sus hijos en la clase, por decirlo de alguna manera, claro. Y eso también para el docente pues, es una inseguridad, no vamos a decir jurídica, pero sí que es verdad que se puede entrometer el padre en la manera de dar clase cuando en el centro no lo hace, ¿no? Porque no puede acceder al aula. Entonces, por ahí nos hemos encontrado una cosa. Y luego, bueno, pues vídeos que han salido en las redes y todo esto de pues, insultar a los profesores, ¿no? De cosas de este tipo que claro, el profesorado se ha encontrado con una inseguridad jurídica de cómo actuar, claro, porque no se creó paralelamente una normativa que asegurara esa seguridad jurídica, valga la redundancia, pues para esto, Sí, ¿no? sí, Para sí. esta No, y en el mismo metodología. entorno del derecho laboral también se plantean situaciones en donde, bueno, claro, estoy trabajando desde casa, pero ¿cómo regulas tú que el empleador no te esté llamando a las 10 de la noche? Y que, oye, espérate, conéctate ahí, que mira, que te he mandado un email. Hasta en ese plano, pues las autoridades, los legisladores todavía parecen no haber entendido que tienen que, primero, enmarcar jurídicamente cómo se va a procesar esto antes de imponérselo a la gente, porque está generando una confusión general en todo el país y no solo en España, esto está pasando en todas partes del mundo, pero en el caso concreto español, pues la gente misma no sabe ni qué hacer cuando lo mandan a casa para trabajar y me puedo tomar un descanso, cuándo puedo ir al baño, cuándo almuerzo, a qué hora, cómo se regula esto. Yo creo que ahí hay un tema que tiene que ver, que pones el acento, me parece súper interesante, es la tecnología avanza mucho más rápido que la capacidad de legislar el avance de la tecnología. Y esto es un tema, ¿no? Creo que la pandemia evidentemente ha acelerado absolutamente una revolución en todos los sentidos educativos, laborales, de salud, en todos los términos, en los ámbitos. Creo que ha acelerado y ha profundizado las brechas que existían en ese sentido. Creo que hay dos temas. Uno, cuando planteabas el tema de la seguridad, permitime que diga la seguridad que tiene que ver con la ciberseguridad, el acoso, el ciberbullying, la violencia que sufren las niñas y los niños también en lo que tiene que ver en el tema de redes sociales. Creo que esta es una especial atención de cuidado que tenemos que poner por lo que tiene que ver con las generaciones y el futuro que nos espera. Y claramente creo que en este sentido el tema de género también es una brecha que tenemos en donde evidentemente las mujeres se encuentran en mayor desigualdad que los hombres. Y esto es un tema que hay que atenderlo rápidamente. Si avanza la digitalización de manera desproporcionada a nivel global, ¿creen que va a tener un impacto precisamente en estas relaciones internacionales? Porque si España, por ejemplo, o toda la Unión Europea se digitaliza y todo funciona perfecto, ¿qué pasa el día que tenga que hacer yo una transacción o hacer un trabajo, no sé, en Ecuador, en donde a lo mejor el sistema todavía no está al mismo nivel? ¿Va a ser esto un inconveniente, creen ustedes? Desde luego, yo creo que cada vez somos un mundo más global, se ha visto con el tema de la pandemia. En Europa vivimos en una burbuja o en Estados Unidos o en determinados países y lo que hay que entender es que haya un crecimiento uniforme de toda la sociedad a nivel mundial. Los medios los tienen que poner los gobiernos, que para eso están. Los gobiernos tienen que estar para ayudar, para fomentar, para impulsar. No tienen que estar para imponer. Y tiene que partir de cada uno de nosotros, de la libertad individual de cada uno de nosotros, el avanzar y progresar, eso sí, teniendo la posibilidad de acceder a todos los medios. Que haya una igualdad, que desde el más rico al más pobre tenga una igualdad de oportunidades, pero yo creo que los gobiernos están, como digo, para facilitar las cosas y no para imponer. Sí, sobre todo que todo el mundo tenga acceso al mismo servicio. Entonces, precisamente que no vaya a haber una brecha en donde si uno tiene que hacer una renovación de tu pasaporte, etcétera, pues resulta que, no sé, a alguien en Madrid se le haga más fácil que a una persona que esté en otra región de España porque simplemente no tiene ni siquiera energía eléctrica, como era el caso que comentaba al comienzo. Bueno, yo les agradezco muchísimo que se hayan tomado un tiempo de venir acá a compartir con nosotros un ratico y un café para hablar de este tema, y a ustedes los espero la semana que viene por aquí, por RT en español, en otro Cartas sobre la Mesa desde aquí, desde la ciudad de Madrid, en España. La digitalización en sí para mí es un medio. Entonces tratarlo como una cuestión concreta y no como un medio es absurdo. La forma en la que la tendríamos que considerar es para ser más eficientes y poder abarcar más con menos esfuerzo.
La digitalización tiene que ser una cosa natural con el tiempo, cada vez más y mejor. Llegará a los hogares de la mayoría de aquí en España, pero no va a ser a corto plazo ni mucho menos. No pienso que todos los ciudadanos vayan a disfrutar de la misma manera del despliegue tecnológico que plantea el Gobierno.